lo trataremos en instantes nada más. Y el tercer tema ha sido la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia que tomó un camino intermedio, no podía salir con un costado que le diga que le corre la culpa de no contradecir al gobierno, pero tampoco que le corre la culpa o el miedo, que es más que culpa, de contradecir a los medios de comunicación y a los poderes. Entonces optó por una salida intermedia, pero en el fondo de la cuestión me da la sensación que lo que dice es esto. Miren, los jueces cuando cambian de categoría o son cambiados de jurisdicciones tienen que ir a un acuerdo del Senado. A ver si lo interpreta de esta manera y qué hizo la Corte. En definitiva, se lo preguntamos otra vez y nos atiende el teléfono y le agradecemos mucho a Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista y profesor. Barcesat, ¿cómo le va? Buen día, Fernando Alonso, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, el resumen que yo hago de este fallo es que el voto de mayoría, con buenos argumentos, dispone un mal resultado y lo convierte en un fallo autocontradictorio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos hablando de nulidades constitucionales, son nulidades absolutas, manifiestas, insanables. Es decir, no hay manera de establecer un criterio, llamémoslo salomónico, es decir, sostener por un lado cuál es el bien obrar constitucional y en el otro dejarlos por un tiempo indeterminado en ejercicio de esa función que han declarado nula en la forma en que operó. Además de esto, en lo que hace a los resultados, el fallo apareja, primero, declarar la nulidad de lo que resolvió el Consejo de la Magistratura por ajustarse a derecho, porque lo que dijo el Consejo de la Magistratura es lo que establece el texto constitucional. Anula lo que resolvió el Senado de la Nación, que por supuesto, frente a un candidato que no se presenta para ser evaluado, tiene que disponer su rechazo, y así lo hizo. Anula, sin decirlo, el decreto del presidente Alberto Fernández, porque el presidente, inmediatamente desconocida la decisión del Senado, dispuso el cese en la actividad y la devolución de los magistrados a esto. Además, anula el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que una vez que se emitió y publicó en el boletín oficial del decreto, convocó una acordada y dispuso a partir de mañana los jueces vuelven a su tribunal de origen y le dio una pervivencia al decreto nulo de nulidad absoluta e insanable que dictó en su momento el presidente Macri con el tratado. Está bien que es una pervivencia a término, pero el principio general del derecho, y esto hay que entenderlo, está en los dos códigos que podrían ser la gran analogía en la materia. Me refiero al Código Civil de Vélez Arfield y el Código Civil y Comercial actual, que establece que en presencia de un acto nulo hay que volver al momento previo al de la producción del acto nulo. No hay un minuto más de pervivencia a partir de que se decreta el mal obrar y por lo tanto la antijuricidad del acto que fue el traslado. De modo que claro, es un fallo que empobrece la doctrina, contradice además lo que había establecido los propios ministros, los mismos ministros en acordadas anteriores en el año 2018. Y esto es diría yo, de un pésimo precedente para futuros pronunciamientos de la Corte. Yo creo que en el tema de validez o nulidad son uno la contracara del otro. Si no es válido, es nulo. No hay situaciones intermedias, ¿no? Y mucho menos cuando se trata de nulidades por inconstitucionalidad de obrar. Entonces, claro. Ahora tenemos un interregno
de 2 años, si es que los jueces deciden quedarse, si no se sienten ofendidos, entre comillas, por el fallo, deciden quedarse en la Cámara Federal estos 2 primeros, y más luego, cuando salga el fallo Castelli en el Tribunal Oral número 8, si deciden quedarse, de hecho van a tener todo el tiempo en el cual va a estar previsiblemente en juego, y ya hay pruebas al canto, la responsabilidad del gobierno Macri y sus funcionarios. Y digo pruebas al canto porque todos recordamos que hace pocas semanas, con el voto de los jueces Irurzun y Llorens, se dispuso una nulidad en la causa que se investiga los pagos hechos por el gobierno argentino en el tema de los peajes de las autopistas. Bueno, totalmente. Se dan cuenta que tiene una picardía política, y es una especie de señal de reconciliación con los medios comunicacionales dominantes y el poder económico dominante. Decirle, quédense tranquilos, muchachos, que los vamos a tener ahí por 2 años, sumados a los que ya están, y entonces vamos a tener una pared para frenar los más que previsibles enjuiciamientos de estos funcionarios de la gestión Macri, que fueron una topadora institucional respecto del Estado de Derecho. Doctor Barcesat, déjeme preguntarle, ¿por qué se habla, está clarísimo lo que ha explicado, por qué se habla de que, si bien es cierto que esto está a término, como usted lo dijo, y es una contradicción en sí misma, lo del fallo de la Corte, ¿por qué se habla de que puede tardar tanto empujar o poner en marcha el Consejo de la Magistratura con el acuerdo del Senado, con, obviamente, la nominación del presidente de la Nación por los postulantes? Digo, ¿por qué se habla de que puede tardar tanto para elegir las vacantes, designar las vacantes y mandar directamente a concurso y a tratamiento de acuerdo del Senado los nuevos jueces para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi? Bueno, yo le contesto que desde el punto de vista estadístico no hay concurso de antecedentes y oposición para designar magistrados que insuma menos de 2 años promedio. Hay más y pocos hay en el límite de los 2 años. Después, si en el Senado ocurre lo mismo que está ocurriendo respecto de la postulación de Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación, bueno, imagínese el tiempo que lleva. Ya va a ser 9, 10 meses y todavía nada. Bueno, entonces no es que queramos darle una lectura sombría al fallo, sino que nos atenemos a la realidad de los antecedentes y hechos. Yo, que estoy hablando con ustedes, tendría que haber dejado mi cargo de profesor titular consulto a cargo de cátedra. Lo tendría que haber dejado hace 10, 12 años. El concurso todavía no terminó de sustanciar. Concurso académico. Bueno, fíjense ustedes lo que puede ser. Decir, bueno, que se haga el concurso y se nombre el reemplazante. Bueno, hace 12 años que estoy de interino. Sí. Y fíjese, la palabra interino por 12 años ya es un contrasentido. Perdone que lo tome con humor, pero con esto quiero señalar que cualquier abogado que concurse, postule para el cargo, va a impugnar seguramente algún tramo que lo valoraron mal o que fulano no tiene los méritos que tiene él. Y bueno, empieza ahí un debate, primero en sede administrativa, a veces puede llegar, y normalmente hay muchos que llegan a la justicia, y bueno, y se demora más todavía. Entonces, yo creo que el guiño que ha hecho aquí la Corte en su fallo de mayoría es para decirle, muchachos, quédense tranquilos, que lo que refiere a la gestión Macri va a tener ahí esta especie de muralla de impunidad que son los actuales integrantes de la Cámara, y ustedes que volverán a su lugar por un buen tiempo.
Bueno, esto es la lectura que yo hago del fallo y mi crítica. Por supuesto, dejo de lado el voto de Rosenkrantz, que es malo en toda su extensión y lesivo de la supremacía constitucional, ¿no? Doctor Barcesat, le agradezco mucho, gracias por el análisis y ser tan claro como siempre, ¿eh? Le mando un gran abrazo. Hasta pronto.